En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta. De la serie La agonía sobre la cruz, presento el tema, las actitudes manifestadas cuando Jesús moría. La vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Lo que estudiaremos no son a las personas que estaban allí reunidas mirando a Jesús, sino la vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Reunidos al pie de la cruz, había una gran multitud de personas. Lo que sí veremos será la reacción de estas personas ante la crucifixión de Jesús. Veremos también a los burladores o desafiantes de hoy, como son los indiferentes, los que quieren ver magia, los morbosos y los mirones. Mi corona Jesús me dará. Era de introducción el tema, las actitudes manifestadas cuando Jesús moría. ¿Qué es la cruz en la Biblia? La cruz en la Biblia es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz por la muerte de Cristo. Aquí no se considera importante la forma que tuvo la cruz. Ahora veamos, ¿qué representa la cruz en la Biblia? Número 1. El odio de Dios por el pecado. Juan 1:29. Número 2. El amor de Dios hacia el hombre. Juan 3:16. Número 3. El fin de la ley. Colosenses 2:14. Número 4. El fin de las barreras raciales. Efesios 2:11 al 16. Número 5. La reconciliación con Dios. Efesios 2:16. Número 6. El poder del Evangelio. Primera de Corintios 1:18 y Romanos 1:16. ¿Cómo se conoce la cruz en la Biblia? Número 1. Poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Número 2. Símbolo de vergüenza. Hebreos 12:2. Número 3. Significa una actitud de autosacrificio. Mateo 16:24. Número 4. La palabra cruz significa el Evangelio. La cruz representa el poder del Evangelio. Inciso A. La cruz fue el medio por el que Cristo atraería a los hombres a Él y por la cual daría la salvación que Él ofrece. Juan 12:27 al 33. Inciso B. La historia de la cruz es el fundamento mismo del Evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Primera de Corintios 15:1 al 4. Inciso C. La cruz, que es el poder de Dios para salvación, lo leemos en Romanos 1:16. Inciso D. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros la palabra de la cruz es salvación. Esto es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Inciso E. Los predicadores de la Iglesia del Nuevo Testamento no utilizan medios carnales para atraer a los hombres a Cristo. La historia de la cruz es suficiente. Inciso F. Para aquellos que aman al Señor, la historia de la cruz nunca envejecerá. Nunca habrá un grito que predique algo nuevo o que actualice el mensaje dado en la cruz para todos los tiempos. Inciso G. Jesucristo es la pieza central de la historia humana.
El tiempo en todo el mundo se calcula por medio de su nacimiento. Por toda la eternidad, los redimidos estaremos con Jesús. Apocalipsis 1, 5 al 6. En la misma sombra de la cruz escuchamos a Jesús orando al Padre en Juan 12, 27 al 33. Dice Cristo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué quiso decir Cristo con estas palabras? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo quiso decir que iba a ser crucificado. ¿Qué pasaría si Jesús hubiese decidido bajarse de la cruz? La respuesta es la siguiente: nadie podría creer en Él porque Él fue levantado para traernos a Él. Las burlas del pueblo mostraron su ignorancia acerca de Cristo y al propósito de su vida y muerte. Vemos en la escena que los soldados romanos están levantando la cruz donde se encontraba Cristo crucificado. Veamos ahora el análisis del texto que nos dice que Cristo anunció que sería crucificado, que se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 32. En la imagen vemos Cristo crucificado en la cruz, sabiendo que la palabra cruz significa el Evangelio de Cristo. El texto nos dice: y yo, Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vemos también en la escena un imán donde están las personas que van a ser atraídas por el Evangelio de Cristo. Juan 6:44 nos dice: el hombre es atraído a Cristo por la vía de la cruz, que es el Evangelio, la única vía al Padre. Cristo no empuja u obliga al hombre a que le siga para que tenga vida eterna, por lo que el hombre no es empujado hacia Cristo, sino atraído a Cristo por medio del Evangelio. Vemos en la escena el magnetismo de la cruz o del Evangelio de Cristo. ¿Qué pasaría si a Jesús lo crucificaran de nuevo? Número 1. La misma clase de personas estarían reunidas alrededor de la cruz. Número 2. Los personajes permanecerían los mismos. Número 3. Poco importa el tiempo o la época de la escena del Calvario representada para nosotros. Siempre nos encontraremos con estas actitudes. Número 4. Este es el propósito con que el Nuevo Testamento describe con todo cuidado a los que estaban reunidos alrededor de la cruz. Siempre veremos las mismas actitudes hoy en día. Habrá mirones, como los indiferentes, como los que quieren ver magia y como los morbosos. Continuamos estudiando las actitudes manifestadas cuando Jesús moría. En Jerusalén sabemos que justo fuera de la puerta de Damasco, en la muralla norte de la ciudad, se encuentra un montículo que tiene el aspecto de una calavera, y muchos creen que ese es el lugar donde fue crucificado Jesús. La vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Veamos ahora el objetivo del tema: la vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Objetivo 1. Presentar un contraste entre la obra inescrutable e insondable de Dios y las maneras de hacer las cosas y de pensar de los hombres. Objetivo número 2. Tal vez hemos escuchado un sermón sobre los dichos de Jesús en la cruz. Objetivo número 3. En esta parte veremos lo que otros dijeron mientras Jesús moría en la cruz. Objetivo número 4. ¿Cuál grupo o persona en realidad manifestó la actitud aceptable? ¿Qué pasaría si a Jesús le crucificasen hoy de nuevo? Número 1. La misma clase de personas estarían reunidas alrededor de la cruz. Número 2. Los personajes permanecerían los mismos. Número 3.
Poco importa el tiempo o la época de la escena del Calvario representada para nosotros, siempre nos encontraríamos con estas actitudes. Número 4. Este es el propósito con que el Nuevo Testamento describe con todo cuidado a los que estaban reunidos alrededor de la cruz. Y esos personajes son los mirones, como los indiferentes, como los morbosos, como los que quieren ver magia, que actualmente se encuentran en la iglesia de Cristo. Veamos ahora el panorama general de las actitudes manifestadas cuando Jesús moría. La vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Lo que estudiaremos no son a las personas que estaban allí reunidas mirando a Jesús, sino la vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. Reunidos al pie de la cruz, había una gran multitud de personas. Lo que sí veremos será la reacción de esas personas ante la crucifixión de Jesús. La actitud número 1 de los soldados que le escarnecían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La actitud número 2, los que estaban junto a la cruz: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Actitud número 3, los principales, los escribas, los fariseos y los ancianos: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La actitud número 4, el ladrón arrepentido y el impenitente. Decía el ladrón impenitente: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Lo leemos en Lucas 23:39. Mientras que el ladrón arrepentido decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Continuamos viendo el panorama general de las actitudes manifestadas cuando Jesús moría. La vista desde la cruz misma, contemplando a la multitud. La actitud número 5, los simples, indiferentes o mirones. No es la compasión lo que les motiva, sino la curiosidad. Decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Veamos si viene Elías a librarle. La actitud número 6, los apostadores, que son las personas endurecidas e insensibles que no tienen el más mínimo interés en la historia de la cruz. Decían: no lo partamos, sino que echemos suertes sobre ella, hablando de la túnica de Cristo. Y la actitud número 7, el centurión, que dijo: o Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. Y el centurión tomó su decisión. Nosotros debemos tomar la nuestra. El centurión dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ahora veamos a los simples o indiferentes, el motivo de darle vinagre a Jesús. Los mirones, buscadores de diversión, que eran algunos de los que estaban allí, que decían: veamos si viene Elías a librarle. Mateo 27, 46 al 49. Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Se mofaban de Jesús. Los simples son peligrosos. Después que Jesús clamó a gran voz a Dios, los mirones hicieron lo que los mirones hacen:
confundieron todo el asunto. El hombre supersticioso confundió a Elías con Dios al oír un clamor salido de las profundidades del corazón de Jesús. Los mirones, buscadores de diversión, lo ven todo y no observan nada. Ven todo lo que sucede y entienden poco. Todo lo que los mirones ofrecieron a Jesús fue vinagre. ¡Qué gran farsa! No te engañes. De Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Gálatas 6:7. Decían los simples, indiferentes o mirones: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Veamos si viene Elías a librarle. Pero no es la compasión lo que les motivó, sino simplemente la curiosidad. Continuamos analizando a los simples o indiferentes, a los mirones buscadores de diversión, que se estaban mofando de Jesús. Decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Veamos si viene Elías a librarle. Eran los simples o indiferentes o mirones, y no era la compasión lo que les motivaba, sino la curiosidad. Había un individuo junto a la cruz, interesado en todo lo que estaba sucediendo. No se nos dice cómo se llamaba, solo que era uno de los espectadores o mirones, pero aparece en escena cuando Jesús clama a Dios en los versículos 35 y 36 de Marcos 15. A primera vista da la impresión de que aquel hombre se había sentido movido por la misericordia que sentía por Jesús. Corre a buscar el vinagre, una anestesia que adormece el dolor causado por el sufrimiento, y empapa una esponja con él, acercándoselo a los labios de Jesús. Parece como si intentase aliviar su sufrimiento y ofrecerle un poco de alivio a su dolor. Pero si nos fijamos detenidamente en el relato de Marcos, nos damos cuenta de que ese no fue ni mucho menos el motivo. Entonces, ¿cuál fue el motivo de ofrecerle a Jesús el vinagre? La respuesta es que lo hizo para ver qué sucedía, si sucedía algo emocionante. Y no era la compasión lo que le motivó, sino que fue la curiosidad. Continuamos analizando a los simples o indiferentes, a la gente que busca algo emocionante, el morbo. Son los mirones, buscadores de diversión, como los que estaban junto a la cruz. En ocasiones leemos en los periódicos acerca de alguna persona que se ha arrastrado por una cornisa de un edificio sobre una de las calles de la ciudad y está a punto de suicidarse. Abajo se reúne una multitud para observarle. Tal vez se quede allí sentado, indeciso, durante unos momentos, incluso durante horas, pero la multitud se queda allí parada con la intención de ver cuándo saltará. Al demorar su decisión, la multitud se muestra impaciente y hasta le gritan: ¡salta! ¿Qué te pasa? ¿Qué esperas? Ya tírate. Esto es similar a la escena de los mirones buscadores de diversión que estaban junto a la cruz de Jesús. Más característico de nuestra propia época que el de aquel hombre, que lo que busca es la emoción y su propio placer. En ese momento Jesús muere y clama con una gran voz y exhala su último aliento. Eso indica el deseo que sienten actualmente las personas de buscar algo emocionante, intentando ver sus propias pasiones momentáneas satisfechas al precio de una vida humana. El hombre que está junto a la cruz está diciendo: demoremos esta muerte. Le dio a Jesús la esponja para que no se muriese tan rápidamente. Esperad, dice, veamos si viene Elías a bajarle. Creo, todo lo que los mirones ofrecieron a Jesús fue vinagre. Ahora
Ahora continuamos analizando a los simples o indiferentes que hay dentro y fuera de la Iglesia de Cristo. Hoy, en la Iglesia de Cristo y fuera de ella, hay muchos semejantes a estos. Número 1. La cruz todavía junta a gente buena, lo mejor y lo peor, los vicios y las virtudes. Número 2. Los simples le hacen daño al cuerpo de Cristo. Número 3. Los simples son muy voluntariosos en hacerle daño, porque dice el pasaje que uno salió corriendo y le puso un stop empapada en vinagre en la boca cuando Jesús dijo, tengo sed, y Jesús la rechazó. Número 4. Los simples creen que están haciendo un bien, adoran a Dios como ellos quieren. Número 5. No respetan el propósito eterno de Dios, que es la iglesia que Cristo edificó. Meten sus manos impías a todo lo que involucra la iglesia, como su gobierno, su forma de adorar. Número 6. Ven con los oídos y piensan con el corazón. Número 7. Miran todo y no observan nada. Número 8. Se afanan, van corriendo enseñando falsa doctrina. Número 9. Confunden todo trastornan. Número 10. Le hacen daño al cuerpo de Cristo. Los simples o indiferentes o mirones, no es la compasión lo que les motivó, sino la curiosidad. Ahora veamos a los apostadores, su actitud. Estos eran los soldados romanos que decían, no partamos la túnica de Jesús, sino echemos suertes sobre ella. Marcos 15, 23, 24 y 25 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. A los soldados romanos no les interesaba mirar a Jesús muriéndose. Los soldados romanos eran hombres que estaban más interesados en ganarse un dinero y no estaban interesados en el sacrificio de Jesús y lo que representa la cruz. En todas las épocas ha habido personas a las que no les ha importado para nada el significado de la muerte de Cristo. Estos son los enemigos de la cruz, y a los que lo único que les interesa es ganarse rápidamente un dinero. Inciso A. Estos soldados serán siempre un ejemplo de las personas endurecidas e insensibles que no tienen el más mínimo interés en la historia de la cruz. Inciso B. Estos soldados son como los que se encogen de hombros con una gran indiferencia ante cualquier persona que quiera llamar su atención, al invitarlos a ser partícipes en el trabajo congregacional en la iglesia de Cristo. Inciso C. Estos soldados son los que ponen primero a las cosas y bienes terrenales y en segundo lugar ponen a Dios. Reunidos al pie de la cruz estaban los soldados que habían crucificado a Jesús, aquellos duros soldados romanos que posiblemente habrían crucificado ya a montones de personas. Aquella era una época de gran inquietud y de desasosiego en la tierra de Israel, y durante esa misma época hubo otros que fueron crucificados, y sin duda aquellos soldados debían de tener mucha experiencia en lo que se refiere a crucificar, porque cuando acabaron su trabajo y Jesús colgaba de la cruz, estos soldados endurecidos sacaron unos dados y comenzaron a jugar a los dados al pie de la cruz. Continuamos analizando a los apostadores, los soldados romanos. Esto fue lo que dijeron los soldados de la túnica de Jesús: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Normalmente el judío tenía 5 artículos de ropa: la túnica, ropa interna; la capa, la ropa externa; el cinto, las sandalias y el turbante. Al crucificar a un criminal, una parte del sueldo de los soldados era la ropa del hombre crucificado. Repartieron la ropa de Jesús como si ya estuviera muerto, nunca pensando que la volvería a necesitar. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura en el Salmo 22:18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. De esta manera, sin saberlo, llevaban a cabo lo que Dios había predicho. Aún los detalles minuciosos de este gran evento eran temas de profecía. ¡Qué imagen tan clara de la indiferencia del mundo hacia Cristo! Mientras Él agonizaba sobre la cruz, muriendo por los pecados del mundo, los soldados jugaban y repartían su ropa como si Él fuera de los más comunes criminales. Seguimos analizando a los apostadores. Es verdad que hay mucha hostilidad contra Cristo hoy en día, pero la tragedia más grande no es la hostilidad hacia Cristo, sino la fría indiferencia hacia Cristo. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados, mientras los hombres estaban apostando por sus vestiduras. Los hombres estaban apostando mientras el Hijo de Dios estaba muriendo para salvarlos. Los hombres estaban más interesados en el valor de una túnica que en la vida de un hombre. Las cosas eran más importantes que las personas. ¿Acaso somos diferentes? ¿Acaso somos mejores? Conocemos el precio de todo y el valor de nada. Jesús volvió al cielo. La túnica pronto desapareció. Los valores espirituales duran. Las cosas temporales pasan. Había que ser un hombre endurecido para poder apostar junto a la cruz. Todos estamos vendiendo nuestras vidas a cambio de algo. Un hombre puede ganar todo el mundo y perder su alma. Mateo 16, 24 al 26. Ahora veamos a los apostadores de hoy dentro y fuera de la Iglesia de Cristo. Número 1. Son los que quieren sacar provecho personal. Número 2. Son como los que se acercan a Cristo ahora. Número 3. Se acercan a Cristo con ánimo de sacar provecho de sus despojos, de la túnica que valía dinero. Número 4. No les importa el sufrimiento. Y número 5. Los apostadores de hoy van buscando algo personal. Veamos a los burladores o desafiantes de hoy. En resumen, los soldados les escarnecían. Inciso A. Estos soldados serán siempre un ejemplo de las personas endurecidas e insensibles que no tienen el más mínimo interés en la historia de la cruz. Inciso B. Estos soldados son como los que se encogen de hombros con una gran indiferencia ante cualquier persona que quiera llamar su atención al invitarlos a ser partícipes en el trabajo congregacional en la Iglesia de Cristo. Inciso C. Estos soldados son los que, como los que ponen primero a las cosas y bienes terrenales y en segundo lugar ponen a Dios. Ahora veamos los que estaban junto a la cruz. Si Cristo hubiera bajado de la cruz, ellos mismos se hubieran encargado de crucificarlo de nuevo. Son enemigos de la cruz y de Jesús. Los desafiantes también buscan sensacionalismo, buscan lo fantástico, pero Cristo no es fantástico.
no es ilusión ni fantasía. Cristo es algo profundo y divino. Los pecadores obstinados no pueden creer, dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Continuamos analizando a los burladores o desafiantes de hoy. En resumen, el ladrón impenitente, uno de los hombres crucificados juntamente con Cristo, dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Lo que estaba diciendo era: maravíllanos con un truco. Jesús no es mago. Los hombres anhelan lo emocionante. Aún los que estaban junto a la cruz no pudieron conformarse con sencillamente mirar, escuchar y aprender. Trataron de hacer que sucediera algo. Todo lo que dijeron e hicieron fracasó. La gente promociona hoy lo emocionante, desean santa excitación, oyen con sus ojos y piensan con sus sentimientos. El ladrón era un vividor, vivía del engaño. Le decía a Jesús: anda, engaña a todos. Esa gente vividora goza y disfruta con la emoción y la sensación. La cruz de este ladrón impenitente simboliza a todos los que rechazan a Cristo, tanto entonces como ahora. La cruz de los condenados es lo que representa. Cuando una persona o cualquier grupo de personas comienzan a agregar o quitar de la palabra de Dios, también están en la misma categoría. Dicen que la iglesia de Cristo es una iglesia muerta porque no hay emoción. ¿Quiénes son estas personas? La Biblia nos dice que son gente común, gente rica y gobernantes de las naciones, las personas de todos los ámbitos de la vida. La gente que estaba ahí en la cruz de Jesús se burlaba, lo ridiculizaba. El mismo tipo de gente que tenemos en todo el mundo hoy en día están haciendo exactamente el mismo tipo de cosas, como ridiculizar la fe cristiana o la iglesia de Cristo. Son del mismo molde como este ladrón impenitente. Cuando una persona o cualquier grupo de personas comienzan a agregar o quitar de la misma palabra de Dios, también están en la misma categoría. Esas personas están diciendo que Dios es un mentiroso y que son más inteligentes que Él. Tendrán que responder ante Dios. Vemos surgir cultos por todas partes, llevando a la gente al infierno. La gente dice que para poder creer se le muestre un milagro, que se resuciten a los muertos, que se muevan las montañas. Usted no puede satisfacer estos tipos de personas. Jesús ni siquiera respondió al ladrón impenitente. Él lo entregó a su propia destrucción. Cuando nos encontramos con gente así, que tenemos que hacer exactamente lo mismo que Jesús le hizo al ladrón impenitente, porque no hay manera de satisfacerlos. No echéis vuestras perlas entre los cerdos, dijo Jesús. Continuamos analizando a los burladores o desafiantes de hoy. En resumen, comparado con los burladores o desafiantes que estaban presentes en la crucifixión de Jesús, como los gobernantes compuestos de los principales, de los escribas, de los fariseos y de los ancianos judíos. Los gobernantes decían: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Estos hombres pensaban, más bien se engañaron, que defendían el honor de Dios al decir: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Sin embargo, creer no era todo lo que hubieran hecho,
Si Jesús hubiera descendido de la cruz, lo hubieran puesto nuevamente en ella. La gente que tiene exigencias no puede creer ni creerá. Los pecadores obstinados no pueden creer. Los que no creen no investigan las evidencias, sino que simplemente no quieren creer. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Algunas maneras de cómo se injuria al miembro de la Iglesia de Cristo. Número 1. Dicen: si Dios en realidad existe, entonces que me sane de esta enfermedad, que me saque de este apuro. Sin embargo, Dios en realidad es Dios y no tiene que atender a cada capricho de nosotros. Inciso A. Dios contesta nuestras oraciones hechas conforme a sus instrucciones, si es que reflejan la sabiduría de Él y no la nuestra. Inciso B. Nos toca hacerle saber a Dios nuestras peticiones por medio de la oración, como lo dice Filipenses 4:6-7. Inciso C. No nos corresponde decirle cómo y en qué manera nos contestará nuestras peticiones. Número 2. Dice: si ustedes son en realidad el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, entonces, ¿por qué no han crecido más rápido? ¿Por qué no son más grandes en número, en edificio, más impresionante, etcétera? Primera de Corintios 1:27-29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa luz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en miserias de una luz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa luz, en sus triunfos mi gloria.